Hola, buenas noches. Mi nombre es Guadalupe Muñoz Manzano. En esta ocasión les presento la actividad número 2 con el tema los tipos de comunicación de la materia comunicación en entornos educativos de la maestría Ciencias de la Educación impartida por la doctora Esperanza Isabel Ochoa Cobos. Y bueno, pues iniciamos primero que nada con entendiendo lo que es la comunicación. Es el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos con el objetivo de aportar información y recibirla, expresando ideas, opiniones, sentimientos, emociones, tanto de un lado, lo que llamamos nosotros emisor, como del otro, a lo que se le llama el receptor. Elementos que intervienen en el proceso de comunicación. Pues como bien sabemos, es un ciclo donde intervienen estos elementos como el emisor, que es aquel que transmite la información, el receptor, aquel individualmente o colectivamente que recibe la información, el mensaje, que es la propia información que el emisor transmite, el código, el conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje, el canal, que es el elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta por los sentidos corporales. El feedback o retroalimentación es la respuesta del receptor al emisor de un mensaje. Esta puede llevarse a cabo o no. El contexto son las circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean al hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje. Tenemos la clasificación de la comunicación oral y escrita. Primero que nada está el emisor y el receptor, y también este tiene diferentes subtemas, que es intrapersonal, interpersonal, grupal, pública y masiva. También tenemos que el medio, este es para transmitir la información, puede ser verbal, no verbal, electrónica. El mensaje para saber tener el objetivo que queremos transmitir. Y bueno, este se subdivide en dos tipos, que es el contenido, y el contenido viene como público y privada. También tenemos por tratamiento, que puede ser culta, estándar, coloquial o popular. Y en el contexto, que este sería en el lugar situado, puede ser formal o informal. Los tipos de comunicación, como bien sabemos, vamos a tratar dos, es el oral y el escrito. El oral interviene en lo que es verbal, no verbal, interpersonal, grupal. En el escrito puede ser formal, informal, virtual y publicitario. La comunicación oral es aquella que se produce en tiempo real entre dos o más personas, haciendo uso de la voz y de un código compartido para transmitir un mensaje en medio de un contenido o situación definidos. Como bien vemos la imagen, esta puede expresar y retroalimentar puede ser en un grupo o en una organización. Características de la comunicación oral. Bueno, pues aquí el canal es auditivo, permite la retroalimentación, es efímera e inmediata, es de naturaleza social, improvisable, bidireccional, simultánea y permite rectificación o corrección. Ejemplos de la comunicación oral. En una conversación, el receptor puede responder a dar a entender al emisor que recibió el mensaje correctamente. Algunos ejemplos de ellos son el programa de radio, una conversación entre vecinos, una reunión, una exposición, una discusión presencial, la narración de un cuento, una entrevista laboral, un psicólogo hablando con su paciente, una llamada telefónica, videollamada, videoconferencia o un sermón en la iglesia. Pues bueno, vamos a hablar del otro tipo de comunicación, que es la escrita. Es aquella que se realiza a través de palabras y de acuerdo a un código, el cual podemos identificar con el idioma con el que se verifica la comunicación.
ha sido una tecnología para el desarrollo de la civilización, permitiendo registrar el conocimiento y transmitirlo de generación en generación. Este consiste en utilizar tinta impresa sobre un soporte de papel. Características de la comunicación escrita. Utiliza el canal utiliza un canal que es visual, perdura en el tiempo y suele darse de manera más diferida. No puede rectificarse de manera inmediata. La retroalimentación no siempre está presente. No se apoya de la gesticulación o la entonación. Se utiliza un registro formal, a excepción del chat familiar. Ejemplos de la comunicación escrita tenemos que, por ejemplo, las páginas web, las redes sociales, los correos electrónicos, las paredes, los anuncios publicitarios, los libros, los cuadernos, diarios, prensa, folletos, informes, cartas, notas, una receta, una tesis, la descripción de un puesto laboral, por mencionar algunos. Diferencias y similitudes de la comunicación oral y escrita. La comunicación oral persiste en el tiempo, caso contrario de la oral, ¿verdad? La comunicación escrita es secuencial y la oral no. La comunicación escrita alcanza receptores en cualquier parte del mundo y la oral no. La comunicación escrita es estricta en las reglas ortográficas y, sin en cambio, pues en la oral no es necesario. La comunicación oral se comunica en videollamadas, llamadas tradicionales, videos, etc. Y pues como conclusión a toda esta argumentación, tenemos que la comunicación oral y escrita son una herramienta base para el ser humano, ya que nos permite comunicarnos e integrarnos a una sociedad o cultura, con la capacidad de comprender y desarrollar ideas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este involucra en el proceso de comunicación los elementos como el emisor, el receptor, mensaje, canal, feedback, retroalimentación y el contexto. Hay varias formas de clasificar los tipos de comunicación que se toman en cuenta, como son el emisor y el receptor, al medio como curso de transmisión y recepción, al mensaje y por último al contexto de acuerdo al lugar, la situación social y el ambiente psicológico en el que se produce. También la comunicación oral y escrita utiliza al lenguaje como un medio cotidiano para establecer la comunicación de una manera sencilla, adecuada y con un mensaje entendible. Estas son parte de las referencias que me hicieron conocer un poco más de lo que es la comunicación oral y escrita. Pues bueno, agradezco su atención.